con la segunda parte de esta unidad 12. El martes que viene terminaremos con la unidad 12 en la tercera parte. También es muy interesante, pues ahí entraremos al tema, es decir, en el programa iremos a ver la parte referida a la Argentina y los pensadores argentinos. Ahora vamos a ver qué sucedía en Europa. ¿Qué sucedía en Europa durante la época de la colonia, es decir, durante el momento de la invasión? ¿Por qué invadieron España y Portugal y no fue Inglaterra y no fue Francia? ¿Por qué en esa época quienes llegaron a la conquista de estos grandes continentes fueron los españoles y portugueses? También vamos a ver, hay una transición en Europa del feudalismo al capitalismo y aquí es donde empieza a fallar España y Portugal y comienza a ascender Inglaterra, primero Holanda, después Inglaterra y Francia. Bueno, tenemos que saber que para entender este problema hay dos conceptos fundamentales. Uno de los conceptos es el de la modernidad, es decir, dos conceptos de modernidad. ¿Qué es la modernidad? Cuando hablamos de modernidad estamos diciendo que es una de las etapas de la historia, según los europeos, edad antigua, edad media y edad moderna. Y hay dos conceptos, uno creado por los europeos y otro creado por nosotros, los pensadores latinoamericanos. El primer pensamiento es eurocéntrico, provinciano, es decir, propio de Europa, regional y es parte de su relato. El relato que creó Europa para dominar culturalmente el mundo. Para Europa la modernidad, los europeos, es una emancipación, una salida de la inmadurez. Esto es, la inmadurez estuvo en la Edad Media donde estaba juntando fuerzas Europa para dominar el mundo. ¿Y cómo sale esa inmadurez? Y lo hace a través, y esto es lo importante de los europeos, ellos ponen a la razón como proceso crítico que abre a la humanidad una nueva posibilidad para el desarrollo del ser humano. Esto es la razón y el progreso. Esta es una visión provinciana, sustancialista, o sea, tiene como la sustancia, es la propia visión, que opina que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo, que después se expande a todo el mundo. Esto es, los europeos nos dicen esto, nosotros salimos de esa situación en la que todos estábamos, pero lo hicimos a través del esfuerzo de la razón. Entonces, este proceso lleva a que Europa sea la cultura hegemónica. Europa, a través de Estados Unidos, que su continuación sea la cultura hegemónica de todo el mundo. Este proceso se cumpliría en Europa a partir del siglo XVIII, el 1700 aproximadamente. Los acontecimientos históricos claves para la implantación de este principio de subjetividad, esto es, de esta consideración del hombre en la historia, donde el ser humano, el hombre, empieza a ser el, el objeto de la historia. No es Dios, sino el hombre. El ser humano
el que va desarrollando sus potencialidades, sus potencias, y va llegando hasta el ser el Homo Deus, como dicen algunos autores. Son la reforma, los momentos claves son la reforma, la ilustración y la revolución francesa. A través de estos movimientos se sale de esa situación donde el poder lo tenía la iglesia para que el poder pase a los reyes. Y son estos, la reforma, la ilustración y la revolución francesa. También puede observarse, es una secuencia temporal, también se habla del Renacimiento italiano, donde llegan todos los pensadores que logran escapar de Constantinopla por la toma de los turcos otomanos y empiezan a traer todo el conocimiento que existía en Constantinopla a Europa. La ilustración alemana, bueno, también sigue siendo parte de este fenómeno. Entonces, esta es la visión eurocéntrica, porque indica como punto partida de la modernidad, de todos los fenómenos actuales, a Europa. Son fenómenos propios de Europa que se expanden al mundo y que no necesita más que Europa para explicar su desarrollo. Es entonces que para muchos, Galileo, un Galileo condenado en 1616, muy famosa la anécdota de Galileo, que él decía que el mundo se mueve, y se mueve, de acuerdo con Copérnico, alrededor del Sol. Bueno, cuando él se lo obliga a desterrar este pensamiento, él dice, así en silencio, el mundo no se mueve, pero se mueve. Bacon crea el nuevo órgano, no un órgano, el Organum era uno de los grandes libros de Aristóteles, en 1620, Descartes, con el discurso del método, es un método para no equivocarse. Es un poco lo que le enseña el profesor Monbrun, el método sistémico, porque se consideró que los errores que tuvo Aristóteles, que él consideraba que el mundo era el centro del universo, fueron motivo de que no tuvo un método para poder llegar al verdadero conocimiento. Entonces, al descubrir que lo que se mueve, que el mundo se mueve y la Tierra se mueve y se mueve alrededor del Sol y los planetas también se mueven alrededor del Sol, para ellos esto fue algo increíble, algo que no podían entender. Se les había explicado durante siglos que el mundo era el centro del universo y Dios y Cristo eran quienes habían elegido a la Tierra a partir del cual dar las escrituras y el Evangelio. Bueno, estos Galileo, Bacon en Inglaterra, Descartes en Francia, aunque Descartes se va a escribir a Holanda porque teme que lo persigan en Francia, vende su título de noble y con ese dinero vive el resto de su vida en Holanda. Va de Francia a Holanda, que era la nación que estaba desarrollándose en ese momento, tratando de separarse del imperio español. Existe una segunda visión de la modernidad, en un sentido mundial. Esto es, una visión que consiste en definir como determinación fundamental del mundo el hecho del inicio o comienzo de la historia mundial. Es decir, la historia mundial comienza a partir de la modernidad. La historia ya no queda en Europa, no queda en la media europea, sino la historia se expande a todo el mundo. Y en la medida que se van expandiendo las conquistas también europeas. Es decir, hubo prácticamente una historia mundial hasta 1492.
como la fecha a partir del cual se va a desplegar el sistema mundo. Esto es, se va a descubrir para los europeos que hay algo más que Europa, que no es ese rincón aislado, separado del resto del mundo. Los europeos van a descubrir el mundo. Y nos dicen que a partir de esa fecha, o sea, sería a partir de esa fecha, los imperios y sistemas culturales coexistían entre sí o no se conocían. Es decir, los chinos sabemos que cartografiaron todo el mundo con las 4 flotas del gran almirante Heng Shi, que hay un monumento en China sobre él. Después no continuaron, los europeos también tuvieron la suerte de que los chinos dejaran, se replegaran hacia el interior de China con la dinastía Ming, no querían seguir en el comercio del mundo porque consideraban que traía ideas que no eran favorables a su desarrollo interno. Con la expansión portuguesa en el siglo XV, que llega es decir, los primeros que van saliendo de ese aislamiento es Portugal, a través de sus reyes, que, este, que ponen mucho esfuerzo en la navegación. Creo que uno de los reyes llamaban Juan el Navegante, ponen mucho dinero en eso y llegaban hasta, siguiendo las costas del África, llegaban hasta el Océano Índico, que era el centro del mundo, para traer mercaderías valiosas. Entonces, para los europeos, en general para el mundo, se va transformando en una sola historia, que no es la historia de Europa, sino la historia de la humanidad. Ahí aparecemos nosotros, ahí apareceríamos, pero realmente aparecemos antes con las ciudades, estados de los que existían acá en Perú, en Bolivia, en México, que eran verdaderas ciudades-estados. También se descubre que el mundo es redondo realmente a través de la gran expedición de Magallanes Elcano, porque empieza Magallanes, es muerto en esa expedición, y Elcano la concluye dando la vuelta de circunvalación a la Tierra. Creo que llega con 20 navegantes, 20, algo increíble. Entonces tenemos que España que es la primera, España, Portugal, pero la primera nación moderna, la que tiene las características de territorio, población y gobierno único, es España. Porque anteriormente las naciones estaban divididas según los reyes, pero y estaban divididas en distintos sectores feudales. La primera nación, el estado que unifica la península, el primer estado que se unifica luego de la Edad Media, es España. ¿Y cómo lo hace? Y a través de la Inquisición, que crea el consenso nacional. Todos se ponen de acuerdo porque el que no está de acuerdo es tomado por la Inquisición, que es regida por la Iglesia. Hay un poder militar importante, que es el poder a través del cual los españoles logran tomar Granada y expulsar a los árabes del territorio luego de más de 700 años que los árabes habían conquistado España, parte de Francia, llegaron a 100 kilómetros de París. Esto también hace a la unidad del Estado español. Conquistan Granada y el ejército estaba preparado para la lucha, cosa que no estaban el resto de las naciones, y estaban cerca del Atlántico, que era un mar que tenían miedo porque se hablaba de monstruos y otras cuestiones que impedían su navegación. Entonces, los españoles estaban preparados porque estaban unificados en un consenso nacional dado por la Inquisición, un poder militar creado por la reconquista de España. Y también un mismo idioma, una misma lengua. Ustedes saben que hay varias lenguas en España. Y dentro de las lenguas está el castellano, que está en el centro, Castilla está en el centro de España.
Y es la gramática castellana en Ébrija que se expande por todo el territorio español y para que todos puedan hablar castellano, no hablen catalán o vasco o otros idiomas que tienen los españoles. O sea, eso une a la nación, el tener un mismo idioma, el tener un mismo pensamiento y el tener un ejército militar fuerte. La iglesia es dominada por el Estado. Entonces el cardenal Cisneros abre la primera etapa moderna de España. Se trata del mercantilismo mundial. Ya vamos a ver lo que es el mercantilismo mundial. Eh, Al llegar, ¿qué es lo que buscaban fundamentalmente los españoles y los portugueses? Buscaban la riqueza de América. Eran naciones sumamente pobres y más empobrecidas después de tantas luchas y de tantas guerras para la reconquista de sus territorios, de los territorios que habían perdido a través de los árabes. Entonces, lo primero que hacen es crear dos grandes enclaves en Latinoamérica, que son las minas de plata y oro de Potosí y Zacatecas. O sea, eh, Hernán Cortés toma el Imperio Mexicano, que ocupaba toda América Central y parte de, del sur de Estados Unidos, y, eh, y posteriormente la conquista de Pizarro, que toma todo el imperio inca. Y allí, por distintos motivos, se va llegando a la conquista del resto de los territorios. Más o menos se llega hasta la altura de General Alvear. Esa sería una línea que sirve luego de separación entre los orígenes y hasta Roca, que toma el poder, que los destruye, los asesina a su mayoría, y toman los territorios, el gobierno argentino, de todo el sur del país, de la Patagonia. Entonces, estas minas de oro y plata, que era lo que ellos buscaban realmente, el oro y la plata, están en dos lugares estratégicos. Potosí, que sabemos que está en Bolivia, y Zacatecas en México. A través de esta riqueza que va yendo hacia España a través de los barcos españoles, las distintas flotas que ellos armaban para llevarse las riquezas a Europa. Ya dijimos que 20.000 toneladas, más de 20.000 toneladas de oro y más de 20.000 toneladas de plata se llevaron los españoles y mucho de ese dinero se lo llevaron los piratas ingleses, que permitió el desarrollo de Inglaterra. Y eso permitió crear una armada en la época de Felipe II para vencer a los turcos en Lepanto, 25 años después de dicho hallazgo. En la batalla de Lepanto, tan famosa porque está el pensador español Cervantes, el Manco de Lepanto, es cuando la Armada Española, dirigida por el hermano de Felipe II, derrota a los turcos en Lepanto, unido a los genoveses y unido al, al Vaticano, digamos. Es entonces que en esa época el Mediterráneo era el centro del mar para los europeos y el Índico para el resto del mundo. Y en esa época empieza el Atlántico a ser central, a suplantar el Mediterráneo, que queda en manos de los árabes. Los árabes son parados en Lepanto, a la altura de Italia, a la altura de Sicilia aproximadamente.
Pero al otro año ya se recomponen los propios árabes y mantienen el dominio del Mediterráneo, que poco a poco van ganando luego los europeos. Entonces, se van dando en España la subjetividad constituyente, es decir, el sujeto español. Lo van considerando como individuos, como personas que tienen la capacidad de conquistar el mundo. Aparece también la propiedad privada, es decir, la propiedad privada como elemento que permite a los conquistadores tener sus propias fortunas. La libertad contractual también es muy importante para el desarrollo de este nuevo mundo que se va creando. En el siglo XVII, Descartes ya es este punto de partida, el sujeto, él crea lo que cuando hablamos del sujeto estamos hablando del ser humano. Y la subjetividad va dejando paso, es decir, lo que es la teoría divina teísta va dejando paso al humanismo, a que el hombre se va desarrollando como tal, a través de su razón, su pensamiento. Y aquí tenemos la expansión de Europa, la expansión europea, la primera expansión europea se da a través de España y Portugal, que son las primeras naciones que salen al Atlántico, que vuelven al Índico a través del África y conquistan el territorio de América, lo que se llama América posteriormente, gracias al cartógrafo Américo Vespucci. España y Portugal son dos reinos de la península ibérica, en que se divide la península ibérica. Y son descendientes de una provincia romana que se llamaba Hispania, que ocupaba ese territorio. Y iniciaron en el siglo XV su expansión colonial a través del Atlántico. A esta conquista se suma Holanda posteriormente, que crea una nueva sociedad, luego lo vamos a ver, un nuevo tipo de sociedad basado fundamentalmente en la razón y el desarrollo de la tecnología, el conocimiento de la física, y se le da lugar a los grandes pensadores, a los inventores, cosa que no sucedía en España y no sucedía en el resto de Europa, pero Holanda es la primera nación que sale también, se separa del Imperio Español y sale a la conquista también del mundo. No lo puede hacer. Y muchas de sus, porque era un territorio muy chico y tenía poca población, pero posteriormente con el casamiento de Guillermo de Orange con la hija de Jacobo II en Inglaterra, Holanda, los reyes holandeses toman el poder en Inglaterra, pero el poder queda en Inglaterra en los propios señores aristocráticos, que son los que crean el Parlamento. Entonces, todo el conocimiento que tenían los holandeses pasa a los ingleses. Francia e Inglaterra, entonces, están en esta conquista, se suman a esta conquista. Comienzan a unificarse los estados europeos modernos, comienza a diagramarse Europa como lo es actualmente, y el régimen feudal, que era agrario fundamentalmente, va dejando lugar a otras relaciones sociales y empiezan los sectores comerciales, los mercaderes, los banqueros, empiezan a tener poder en el Estado. Es decir, los reyes se toman alianza con estos sectores para poder dejar de lado a los aristócratas, a los señores feudales, que le impedían el dominio de sus territorios. Entonces, el Renacimiento anuncia una nueva mentalidad que es el afán de indagación, es el afán de conocimiento que tienen estos sectores, especialmente en Holanda e Inglaterra. Comienzan cambios en las estructuras económicas, se deja atrás las estructuras feudales y
aumenta la capacidad productiva y ofensiva de Europa, los ejércitos se hacen más poderosos, y la entrada de riquezas de América a Europa se hace a través de España o por medio de los piratas ingleses que durante 200 años atacaron a los barcos y a las flotas, este, españolas durante 200 años. Bueno, estos piratas, tenemos a Henry Monaghan, Francis Drake, que también recorrió el mundo, que dependían de la reina Isabel, los hace nobles, en la medida que le den un parte de su saqueo a la corona inglesa. Entonces se crean los piratas y los corsarios, son los que colaboran con la corona inglesa para, para el desarrollo de Inglaterra. Ellos invierten mejor el dinero que los españoles. Y los españoles fundamentalmente lo invierten en las guerras, los famosos tercios españoles, para derrotar a las otras naciones que le hacían sombra en Europa. Por ejemplo, Francisco I se cree que se quedó con el tesoro de Montezuma al atacar Juan Florín o Fleury, fue el pirata que atacó a la flota francesa, a la flota española que llevaba el tesoro de Montezuma. Esto es famoso en la historiografía. ¿Qué pasó con el tesoro de Montezuma? Si realmente se lo llevó Juan Florín y lo llevó a Francisco I, que era el rey de Francia. Entonces, se muestra el predominio sucesivo de tres estados en la historia europea. Se muestra primero a España en el siglo XVI. Todo el siglo XVI domina España en Europa y va dominando el mundo. Francia en el siglo XVII e Inglaterra también en el siglo XVIII. Esas son las tres naciones que van dominando Europa y van dominando la humanidad. España lleva una empresa colonizadora importante que los coloca en el centro de la política y el comercio europeo, pero no redunda en un beneficio del país. ¿Por qué? Porque ellos no desarrollaron su industria, es lo que nos pasa a nosotros. No nos permiten, no podemos desarrollar nuestra industria por distintas razones. Y recibían los productos industrializados, venían de Francia e Inglaterra. Entonces, todo ese dinero se quedó en manos del rey y fundamentalmente lo usó para el desarrollo de su corte, una mejor vida de los nobles y también para mantener a sus ejércitos en continua lucha en Europa. Los polos mercantiles y manufactureros, como Holanda, como Inglaterra, como Francia, sacaron mejor provecho de esas riquezas extraídas de Europa. Portugal primero se volcó hacia Oriente, ya dijimos que recorrió el África para llegar al sur y para llegar al Índico, y Brasil fue su base colonial posteriormente al cruzar el Atlántico. Francia alcanzó una posición dominante con fundamentalmente como foco del pensamiento ilustrado que a través de Napoleón. Las instituciones políticas de Inglaterra sirvieron de modelo al resto, fundamentalmente a los norteamericanos, y los de los norteamericanos pasó a todos los latinoamericanos el constitucionalismo. España en su última etapa trató, es decir, se vinculó con el imperio francés, sus monarcas actualmente son de origen francés, los Borbones, y no pudieron solucionar los problemas que ya traían, pero un tiempo que fue una de las cosas que hicieron fue la creación del Virreinato del Río de la Plata para permitir que el oro y la plata
de Potosí bajaran, en vez de llegar al Callao por el Perú del Pacífico, bajaran directamente a Buenos Aires. Esa fue la importancia de la creación de Buenos Aires para realizar justamente la salida del oro latinoamericano a España. Una época de Europa en transición, base al salto tecnológico, hizo posible la navegación oceánica de los reinos ibéricos, aplicaron su fuerza militar y fue una época mercantilista y colonialista. Mercantilismo era tratar de desarrollar el comercio interno y evitar en lo posible la compra de mercadería extranjera. Los países que ganaron esta carrera, en general, fueron los que pudieron dejar de lado los latifundios, los privilegios nobiliarios y las trabas para acceder a la propiedad. Y estos fueron Inglaterra y Francia. También abrieron las iniciativas de la burguesía, el modo de trabajo de asalariados, el dinamismo industrial. Todo esto fue siendo facilitado por el desarrollo, el nuevo desarrollo que proveía los franceses y los ingleses. También el espíritu religioso que animó a los españoles, ellos conquistaban en nombre de Dios, mataban en nombre de Dios, y fue importante en su momento y un componente de la conquista de América. Es decir, junto con los soldados iban los sacerdotes. La exaltación religiosa, entonces, en ese momento impregnaba toda la vida europea. Y hubo una transición de mentalidad a un pensamiento más laico, pragmático y científico que surge a partir de Descartes. El mercantilismo y el colonialismo, fíjense ustedes, una nación, España tenía 8 millones de habitantes y Portugal poco más de 1 millón. Europa no llegaba a más de 100 millones. Toda América tenía 90 millones de habitantes. Una nación de 8 millones de habitantes y otra de 1 millón conquistaron Latinoamérica. Increíble. No eran los países populosos ni más ricos, pero el impulso guerrero que ellos llevaban su guerra contra los musulmanes los hizo llegar justamente a la conquista de América. Bueno, ya dijimos que se crearon los enclaves y las colonias destinadas a llevar recursos a Europa. Se produjo la resurrección del el esclavismo, que había dejado de existir con el Imperio Romano. El mercantilismo aparece, que ya dijimos, se caracteriza por la intervención del Estado en la economía y se asignó gran importancia a la expansión territorial y colonial, la circulación monetaria, la acumulación de metales preciosos. O sea, mientras más metales preciosos tuviese un país, más rico era. Los españoles organizaron un sistema de extracción basado en el monopolio comercial, solamente podían comerciar en América con los españoles. Posteriormente se abre, luego de unas victorias de Inglaterra, se abre la posibilidad de que los ingleses puedan importar esclavos, y ahí traen sus productos, traen sus libros, y eso da nacimiento también a las revoluciones latinoamericanas. El Renacimiento y la Reforma Protestante también es un medio cultural, un fenómeno cultural que deja de lado el predominio de la Iglesia Católica en todo el mundo europeo. Y esto lo hace fundamentalmente a través de Lutero y otros Calvino y otros reformadores protestantes que buscan mejorar la iglesia, pero a su vez crea una iglesia propia, y todos los territorios fundamentalmente son apoyados porque todos los territorios de la iglesia católica, que por ejemplo en Francia era un tercio, en Inglaterra era también un tercio del territorio inglés, era de la iglesia católica, pasa a manos de la corona de Inglaterra o de Francia, y a su vez esto lo distribuyen
con los nobles. Entonces la imprenta, que fue inventada en China por Zheng Ku, hacia el 1031, 1095, se usaron tipos móviles de porcelana china. Gutenberg la recrea hacia 400 años después, en Maguncia, en el Sacro Imperio Romano Germánico. La imprenta posibilitó distribuir las ideas, es decir, difundir estas ideas, y el Renacimiento despierta la curiosidad de los investigadores que van recibiendo de los árabes, de los chinos y de los turcos otomanos y de lo que era antiguamente Constantinopla, nuevas ideas que empiezan a crear un clima político muy diferente al que existía anteriormente. Los grandes pensadores, con esto estamos terminando, de esa época fueron Erasmo de Rotterdam, teólogo, filósofo holandés, que expuso una apertura humanista al pensamiento católico. Se tradujo del latín a las lenguas vernáculas. Esto hizo que llegaran las ideas al alcance de más gente. Tomás Moro hace su famosa Utopía, donde, tomando estas nuevas ideas del nuevo mundo, y critica a la sociedad inglesa. Tommaso Campanella también escribe la Ciudad del Sol, que alude a un estado utópico también pensado como la ciudad de los incas. Bacon, Nueva Atlántida, que consideraba a los habitantes de la Atlántida, la teoría de la Atlántida, creada por Platón, relacionados con Perú y México. Lutero reprueba justamente estos movimientos, expresan a numerosos sectores plebeyos y campesinos que quieren liberarse también y poder participar en los gobiernos. Bueno, con esto, chicos, estimados alumnos, hemos terminado esta segunda parte de la unidad 2 y seguiremos el martes que viene a las 10:45 con la última parte de la unidad 12, que también va a entrar en el programa, es decir, en el examen. Todo el que tenga alguna duda me consulta a través de mi